Hay una canción que suena en cada funeral de México. La cantan madres, hijos, viudas. La cantan sin saber de dónde viene. La cantan creyendo que es un himno de amor. No lo es. Es el grito de un niño de 5 años parado en la puerta de un orfanato, viendo cómo su madre cruza la puerta. Y no voltea. Ese niño compuso más de 1800 canciones. Llenó el Zócalo con 350,000 personas. Ganó $160 millones. Y murió solo. En el piso de un baño. Sin que nadie le sostuviera la mano. Su nombre era Alberto Aguilera Valadez. El mundo lo conoció como Juan Gabriel. Y la verdad detrás de Amor Eterno es la historia más triste que nadie se ha atrevido a contar completa. Hasta hoy. Quédate. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar para siempre la manera en que escuchas esa canción. Esto es lo que nadie te ha contado. Primero, a los 13 años un sacerdote abusó de él. Lo guardó en secreto durante más de 50 años. Ninguna de sus 1800 canciones habla de eso. Netflix lo reveló en 2025, 9 años después de su muerte. Segundo, desde la celda más temida de México le escribió cartas a su madre suplicándole que lo visitara. Ella las abría, las leía, y nunca respondió ni una. Tercero, cuando se hizo millonario le compró la casa donde ella trabajó de sirvienta. El regalo más simbólico que podía darle. Ella lo rechazó. Y cuarto. El hombre que generó $160 millones murió debiendo más de 100. Su herencia hoy está destrozada, 6 personas reclaman ser sus hijos, y el único heredero podría perderlo todo por no pagarle a sus propios abogados. Guarda esta pregunta en tu mente porque va a aparecer varias veces. ¿Me quisiste, mamá? Es la pregunta que Juan Gabriel hizo durante 60 años. La que está detrás de cada nota de Amor Eterno. La que nunca fue respondida. 7 de enero de 1950. Parácuaro, Michoacán. Un pueblo tan pequeño que ni los mapas lo buscaban. Calles de tierra, casas de adobe, el tipo de lugar donde nacer pobre no era mala suerte, era el único destino disponible. Ahí nace Alberto Aguilera Valadez. El 10º hijo. El que llegó cuando ya no había nada para nadie. En medio de dolores, gritos y llanto llegué a este mundo, diría él décadas después, semanas antes de morir. Solo que con mi servidor llegaron los problemas y las tristezas. Piensa en eso un momento. Un hombre de 66 años, con 50 de carrera, con estadios llenos en todo el mundo, describiendo su propio nacimiento como un problema. Ese peso nunca lo soltó. Su padre era campesino. Un día hirió a un hombre en una pelea de cantina. Lo metieron preso. Cuando salió, las amenazas lo persiguieron hasta quebrarlo por dentro. Tuvo una crisis nerviosa tan severa que terminó internado en un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México. Nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a casa. Victoria, su madre, se quedó sola con 10 hijos y ningún ingreso. Se mudó a Ciudad Juárez buscando trabajo. La frontera, el lugar donde terminaba México y empezaban las promesas. Encontró empleo como sirvienta. Limpiando pisos que no eran suyos. Cocinando comida que no iba a comer. Aguantando órdenes de gente que la miraba como si fuera parte del mobiliario. Pero no podía con todos. 10 bocas. Un solo sueldo de sirvienta. Y tuvo que elegir a quién soltar. Eligió al más chico. Alberto tenía 5 años cuando su madre lo llevó a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Un orfanato. Paredes grises. Dormitorios colectivos. Camas de metal alineadas como en un cuartel. Niños que llegaban llorando y aprendían a dejar de llorar porque nadie venía cuando lloraban. Victoria lo dejó ahí. Lo soltó de la mano. Y se fue. El niño la vio alejarse. La vio cruzar la puerta. La vio desaparecer. Y esperó que regresara esa tarde. No regresó. Esperó al día siguiente. No regresó. Esperó semanas. Meses. Años. Mi mamá no podía conmigo, diría Juan Gabriel décadas después. Pienso que por eso me llevó al internado. Pienso. Después de 50 años.
Todavía no estaba seguro de por qué su madre lo abandonó. Solo sabía que lo hizo. Y que eso lo rompió para siempre. Victoria lo visitó una sola vez en todos los años que estuvo en ese lugar. Una tarde. Unas palabras cortas. Y se fue. No volvió nunca más. Hay un tipo de herida que no tiene nombre porque la persona que te la hizo sigue viva. Hay un tipo de espera que no termina aunque ya sepas que nadie va a llegar. Alberto conoció las dos desde los 5 años. Pero había alguien que sí lo quería. Su hermana Virginia, la mayor, lo había cuidado desde que nació. Lo cargaba. Lo alimentaba. Lo protegía cuando su madre no estaba, que era siempre. Yo inclusive pensaba que ella era mi mamá, confesó Juan Gabriel en el documental de Netflix de 2025. Pensaba que Virginia era su madre. Porque Victoria nunca se comportó como una. Y en ese orfanato, entre paredes grises y camas de metal, ocurrió algo que Juan Gabriel nunca le contó a nadie. Algo que cargó solo durante más de medio siglo. Algo que Netflix reveló en 2025, 9 años después de su muerte. Y que cambia todo. En noviembre de 2025, Netflix estrenó Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero. 4 capítulos construidos con más de 40 años de material de archivo que el propio cantante había grabado. Juan Gabriel se filmaba desde los años 80. Compraba cámaras de video y registraba cada momento, ensayos, conciertos, conversaciones privadas. Como si supiera que algún día alguien necesitaría ver todo eso. Y en el primer capítulo, el periodista Alejandro Brito dijo algo que detuvo el tiempo. A los 13 años, narró Brito, se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, el cual abusó sexualmente de él. 13 años. Un niño en la casa de un hombre de Dios. El mismo año que descubrió que la música podía salvarlo. El mismo año que alguien lo destruyó. Juan Gabriel nunca habló de esto en vida. En 40 años de carrera. En cientos de entrevistas. En miles de preguntas. Nunca dijo una sola palabra. Compuso 1800 canciones. Ninguna habla de lo que ese sacerdote le hizo. Se lo llevó a la tumba. Piensa en el peso de ese silencio. Un niño de 13 años en el México de los años 60. Sin familia que lo protegiera. Sin poder. Sin voz. En un país donde los sacerdotes eran intocables y los huérfanos eran invisibles. ¿A quién le iba a contar? No había nadie. Así que hizo lo único que sabía hacer, lo convirtió en música. En canciones sobre el amor que nunca pudo vivir. En melodías que hacen llorar a millones sin que nadie sepa de dónde vienen realmente. Eso es lo que escuchas cuando suena Amor Eterno. No es talento solamente. Es trauma transformado en arte. Pero antes de que ese trauma se convirtiera en canciones que llenaron estadios, vino algo que casi lo destruye para siempre. El 14 de abril de 1970, Alberto Aguilera fue detenido en la Ciudad de México. El cargo, haber robado joyas y un radio en una fiesta privada donde lo invitaron a cantar. Juró que era inocente. Suplicó que lo escucharan. Nadie lo escuchó. Era un don nadie. Un joven pobre sin conexiones, sin dinero para un abogado, sin nadie que respondiera por él. Lo sentenciaron a 3 años. Por un crimen que no cometió. Y lo mandaron a Lecumberri. El Palacio Negro. Una prisión construida para ser moderna que se convirtió en una de las más violentas y corruptas de México. Capacidad para 1000 reos. Llegó a tener más de 3800. Celdas para uno donde dormían 5. Guardias que vendían protección al mejor postor. Crujías donde los débiles pagaban tributo o pagaban con sangre. Ahí metieron a Alberto Aguilera. 20 años. Flaco. Sin dinero. Sin familia. Sin nadie que fuera a buscarlo. Cuando entraban nuevos reclusos, se oían voces que prometían violencia desde el primer día. Palabras que Alberto escuchó al entrar. Y todos los días después de ese. Suscríbete al canal antes de que te cuente lo que pasó adentro. Porque si esta historia ya te está golpeando, lo que viene es más fuerte todavía. Activa la campana para que no te pierdas ninguna de las que siguen. Sigamos. En Lecumberri,
Alberto hizo lo único que nadie podía quitarle. Escribió canciones. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Esa letra no era metáfora. Era un reporte de su situación real. No tenía nada. Solo tenía la capacidad de crear. Me he quedado solo, solito como un perro. Otra verdad disfrazada de canción. Canciones escritas con miedo, con hambre, con la certeza de que nadie vendría a salvarlo. Canciones que años después llenarían estadios. Que millones cantarían a todo pulmón en fiestas y karaoke sin imaginar que nacieron en una celda. Y escribió cartas. Cartas a Victoria. En las noches, cuando los demás dormían, él escribía a mano en papel que conseguía quién sabe cómo. Con letra temblorosa de quien está asustado pero no quiere admitirlo. Le contaba el miedo. El frío. El hambre. Los gritos que escuchaba en la noche. Le pedía que lo visitara. Aunque fuera una vez. Le suplicaba una palabra. Un te quiero. Un no está solo. Cualquier cosa. Las cartas salían del penal. Viajaban 20 horas por carretera. Llegaban a Ciudad Juárez. Victoria las recibía. Las abría. Las leía. Y no respondió ni una. 18 meses de silencio. 540 días esperando. 540 veces preguntando si había llegado algo para él. 540 veces recibiendo la misma respuesta. Nada. Su madre sabía exactamente dónde estaba. Sabía lo que estaba viviendo. Sabía que era inocente. Y eligió el silencio. Fue en esa celda donde murió algo que ningún médico pudo diagnosticar, la última esperanza de que su madre algún día lo quisiera. Lo que lo sacó no fue ella. Fueron dos mujeres que no eran su madre. Enriqueta Jiménez, la prieta linda, cantante que había grabado una canción suya, movió cielo y tierra cuando supo que estaba en Lecumberri. Y Ofelia Urtuzuastegui, esposa del director del penal, le creyó cuando Alberto le juró que era inocente. Dos desconocidas hicieron lo que Victoria nunca hizo. Creerle. Salvarlo. En 1971, Alberto Aguilera salió de Lecumberri. Libre. Marcado. Pero libre. Semanas después firmó con RCA Víctor. Meses después, No tengo dinero se convirtió en éxito. Y Juan Gabriel nació. El niño que nadie quiso se convirtió en el artista que todos necesitaban. Pero hay algo que el público nunca supo. Algo que vivió escondido detrás de cada canción. Detrás de cada sonrisa en el escenario. Detrás de cada grito del público que coreaba su nombre. Años antes de Lecumberri, siendo adolescente, la policía de Ciudad Juárez ya lo había detenido. El cargo real no fue robo. Fue su forma de caminar. Su forma de hablar. Su forma de mover las manos. Ser diferente bastaba para que te encerraran en el México de los años 60. El gobierno lo espió desde 1984. La Dirección Federal de Seguridad registró sus preferencias sexuales, sus relaciones íntimas. Documentos que existen en los archivos. Que prueban que lo vigilaron durante años por el simple hecho de ser quien era. En 2002 el periodista Fernando del Rincón le preguntó directamente si era homosexual. Lo que se ve no se pregunta, mi hijo, respondió. Esa frase se volvió legendaria. La celebraron como valentía. Pero también fue un escudo. Una manera de no tener que decir la verdad. De protegerse de un mundo que lo había castigado por ser quien era desde los 16 años. Juan Gabriel vivió 50 años ocultando una parte de sí mismo. Y la única manera que encontró de ser completamente honesto fue a través de las canciones. En las canciones nunca mintió. Cuando se hizo rico, lo primero que hizo no fue comprarse una casa. No fue celebrar. No fue descansar. Lo primero fue buscar a Victoria. Quería demostrarle que había valido la pena. Que ese niño que dejó en el orfanato se había convertido en alguien. Que todas las cartas sin respuesta no habían podido con él. Le compró la casa donde ella había trabajado de sirvienta en Ciudad Juárez. Párate un momento en eso. La casa donde Victoria había limpiado pisos ajenos. Lavado ropa ajena. Aguantado órdenes de gente que la miraba como si fuera parte del mobiliario.
Esa casa, Juan Gabriel la compró completa y se la regaló a su madre. Era el gesto más poderoso que podía hacer. Una declaración sin palabras: mira lo que me convertí. Mira a dónde llegué. ¿Ahora sí me quieres? Victoria dijo que no. Que no quería saber nada. Que se dejara de cosas. Rechazó el regalo más simbólico que su hijo podía darle. Juan Gabriel siguió enviándole dinero cada mes. Sin falta. Aunque ella no contestara. Aunque lo hubiera rechazado. Siguió mandando dinero como si todavía esperara que algún día llegara la respuesta que nunca llegó. ¿Me quisiste, mamá? Hasta el 27 de diciembre de 1974. Ese día Victoria Valadez murió. Juan Gabriel estaba de gira en Acapulco. Cantando para miles de personas que lo adoraban. No llegó a tiempo. No pudo despedirse. No pudo decirle lo que siempre quiso decirle. Toda su vida esperando una sola palabra de esa mujer. Y ella se fue sin dársela. De ese silencio nació amor eterno. Antes de que te cuente la escena que lo cambia todo, necesito preguntarte algo. ¿Tú crees que Juan Gabriel alguna vez la perdonó de verdad? ¿O crees que la rabia nunca se fue, que solo aprendió a disfrazarla de canción? Déjame tu respuesta en los comentarios. Porque lo que viene ahora va a hacer que lo pienses dos veces. Millones de personas cantan amor eterno en funerales, en velorios, en noches de soledad. La cantan pensando que es un homenaje de amor. La cantan llorando por alguien que perdieron. Pero hay una escena que nadie cuenta. Una escena que cambia todo lo que creías saber sobre esa canción. Joaquín Muñoz, representante de Juan Gabriel durante años, estaba en su casa cuando llegó el cantante. La casa había sido remodelada. Y sobre la chimenea, en un lugar de honor, colgaba una fotografía grande de Victoria. Juan Gabriel la vio. Se detuvo. Y preguntó: ¿qué hace ahí esa señora? Muñoz respondió: es tu madre, Alberto. Y Juan Gabriel ordenó sin dudar: quítala de ahí. No la quiero ver. Esa señora. No mi mamá. No mi madre. Esa señora. Esa es la verdad detrás de Amor Eterno. No es un himno de amor. Es una herida abierta. Es la rabia de un hijo que lo dio todo y no recibió nada. Es el grito de un niño que esperó 60 años una respuesta que nunca llegó. Hasta que te conocí vi la vida con dolor, escribió también. No fue un despecho romántico. Fue un reclamo directo a la mujer que lo abandonó a los 5 años. Y ahora viene algo que destroza el alma. Juan Gabriel quiso romper el ciclo. Lo intentó de la manera más literal posible. En 1987 fundó el orfanato Semjase en Ciudad Juárez. El niño que fue abandonado en un orfanato fundó su propio orfanato. Y de ahí sacó a su primer hijo adoptivo, Alberto Aguilera Jr. Era su declaración más profunda. No en palabras, en hechos. Yo sí voy a ser el padre que nadie fue para mí. Yo sí voy a romper esto. Pero el ciclo no se rompió. En 2012, su nieto Héctor fue encontrado inconsciente en una celda de la cárcel del condado de El Paso. Murió de sobredosis. Tenía 23 años. El abuelo casi muere en Lecumberri a los 20. El nieto muere en El Paso a los 23. 2 generaciones. 2 cárceles. El mismo final. Juan Gabriel se distanció de Alberto Jr. después de esa tragedia. Y cuando murió, lo excluyó del testamento completamente. El primer hijo que adoptó. El niño que rescató del orfanato. El que iba a hacer la prueba de que él era diferente a Victoria. Nada. Cero. El mismo patrón. Victoria abandonó al hijo que más la necesitaba. Juan Gabriel abandonó al hijo que más se parecía a él. Quizá tú también conoces ese dolor. El de jurar que nunca vas a ser como quien más te lastimó. Y descubrir un día que sin querer repetiste exactamente lo mismo. El ciclo ganó. Y eso lo persiguió hasta el último día. Ahora viene algo que no tiene ningún sentido hasta que entiendes quién era Juan Gabriel por dentro. Fue el artista mexicano más exitoso de su generación. No es exageración. Son números. Más de 1800 canciones compuestas.
El disco Recuerdos 2 es el más vendido en la historia de México, más de 8 millones de copias. En el año 2000 reunió a 350,000 personas en el Zócalo, récord que nadie ha roto. Ganó más de 160 millones de dólares en conciertos durante su última década. Y murió debiendo más de 100 millones. ¿Cómo? Juan Gabriel no entendía el dinero. Nunca lo entendió. Porque el dinero nunca fue lo que buscaba. Lo que buscaba no se compra. En 1989 su nombre apareció en una lista pública de evasores fiscales. Estaba trabajando como loco y declaraba en ceros. Ganaba millones. Y al final del año reportaba como si no hubiera ganado nada. Él tenía su propia lógica. ¿Por qué voy a pagar si Hacienda nunca me ha prestado dinero a mí? Los artistas alegran al pueblo. No deberían pagar impuestos. Una lógica que no funcionaba en ningún juzgado del mundo. En el año 2000, Hacienda le embargó 14 propiedades. Juan Gabriel le pidió a Silvia Urquidi, alguien en quien confiaba, que las recuperara en la subasta. Le dio 20 millones de pesos. Ella las compró. Y las puso a su nombre. No al de él. Al de ella. Durante 16 años Juan Gabriel nunca le pidió que las devolviera. Confió. Como confió toda su vida en personas que terminaron tomando de él sin dar nada a cambio. Cuando él murió, Urquidi dijo que eran suyas. En 2005 la policía lo detuvo en el aeropuerto de Ciudad Juárez por evasión fiscal. Los mismos agentes que perseguían narcotraficantes mandados a arrestar al ídolo de México. Las cámaras lo captaron todo. Lo que se pague con dinero es barato, dijo cuando salió. Pero para 2011 ya debía 18 millones de dólares en Estados Unidos. El hombre más amado de México no podía pagar sus cuentas. Y seguía gastando como si el dinero fuera infinito. Porque lo que a él le faltaba no tenía precio. 26 de agosto de 2016. The Forum de Inglewood, California. 17.500 personas. Un escenario con forma de guitarra. Pantallas gigantes en el techo. Más de 60 músicos entre mariachi y orquesta. Juan Gabriel tenía 66 años. Diabetes sin controlar. El corazón avisando desde hace tiempo que ya no aguantaba el ritmo. Esa noche no se notó nada. Cantó durante más de 2 horas y media. No me vuelvo a enamorar. Querida. Amor eterno. Hasta que te conocí. Al final, un mensaje apareció en las pantallas gigantes: felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. El hombre que pasó 50 años escondiendo quién era. Despidiéndose sin saberlo. Celebrando la autenticidad que él nunca pudo vivir completamente. 17,000 personas lo aplaudieron de pie. Ninguna sabía que era una despedida. 2 días después, el 28 de agosto, Juan Gabriel estaba en su departamento de Santa Mónica. Frente al mar. En el tipo de lugar que había soñado cuando dormía en la central camionera de la Ciudad de México sin un peso. Esa mañana había hablado con su equipo. Había planes. Una gira por América Latina. Nuevas grabaciones. El futuro seguía ahí, en el horizonte. A las 11 de la mañana pidió el tanque de oxígeno. Sintió que no podía respirar. No llegaron a tiempo. Su cuerpo fue encontrado en el baño. Solo. En el piso. Frente al espejo. Sin nadie que le sostuviera la mano. El hombre que reunió a 350,000 personas en el Zócalo murió sin una sola persona a su lado. La noche del 29 de agosto sus restos fueron cremados en Anaheim, California. Menos de 48 horas después de su muerte. Sin velorio. Sin que México pudiera despedirse. Sin que su cuerpo descansara en tierra mexicana. Esa decisión rápida, demasiado rápida, alimentó teorías que persisten hasta hoy. Joaquín Muñoz, su exrepresentante, insiste desde 2018 que Juan Gabriel fingió su muerte. No hay evidencia de eso. Lo que sí hay es la guerra. Su testamento dejó todo a Iván Aguilera, su único hijo biológico. Heredero universal. La herencia incluía al menos 30 inmuebles, los derechos de más de 1.800 canciones, décadas de material inédito. Se estima en 30 millones de dólares.
Alberto Jr., el primer hijo que adoptó, el niño que sacó del orfanato, quedó fuera completamente. Y entonces empezaron a aparecer Joao Aguilera, Luis Alberto, Claudia Gabriela, Joe García, quien en mayo de 2025 afirmó ser hijo de Juan Gabriel con su propia prima hermana. 6 personas reclamando ser sus hijos. 6 personas peleando por los 30 millones. Y mientras tanto, en abril de 2024, los propios abogados de Iván lo demandaron por no pagarles. Los mismos que lo ayudaron a quedarse con la herencia. Si pierde ese juicio podría perderlo todo. El mismo patrón de Juan Gabriel. La misma ceguera con el dinero. Las cuentas siempre se cobran. Y nadie en esa familia aprendió la lección. Hay una escena en el documental de Netflix que detiene el tiempo. Juan Gabriel en su casa. Años 90. Solo. Caminando por pasillos vacíos. Hablando a la cámara como si fuera su único amigo en el mundo. Y en un momento baja la voz y dice: yo me acostumbré a estar solo. No dijo que le gustara. No dijo que lo eligiera. Dijo que se acostumbró. Como se acostumbra uno a un dolor que no se va. Como se acostumbra uno a cojear cuando la herida nunca cierra. Desde los 5 años. Más de 6 décadas solo. No sabían qué hacer conmigo, decía Juan Gabriel. Pero después no sabían qué hacer sin mí. Y tenía razón en los dos sentidos. Su madre no supo qué hacer con él. Lo abandonó a los 5 años. Nunca respondió sus cartas. Rechazó la casa. Y vivió del dinero que él le mandaba cada mes sin falta hasta el día que murió. No sabía qué hacer con él. No sabía qué hacer sin él. La industria no supo qué hacer con él. Era demasiado diferente. Demasiado el mismo. Demasiado todo para caber en alguna categoría inventada. Y se convirtió en el artista más grande que tuvieron. El sistema no supo qué hacer con él. Lo encerró por caminar diferente. Lo mandó a Lecumberri por un crimen que no cometió. Lo espió durante décadas. Y tuvo que soportar que fuera el embajador cultural más poderoso que México ha producido. Juan Gabriel murió como vivió durante demasiado tiempo, solo. En el piso de un baño. Frente a un espejo. Sin que nadie le dijera que todo iba a estar bien. Pero nos dejó 1800 canciones. Y en esas canciones está todo lo que nunca pudo decir en voz alta. La próxima vez que escuches Amor Eterno vas a escuchar algo diferente. Vas a escuchar a un niño de 5 años parado en la puerta de un orfanato viendo cómo su madre se aleja sin voltear. Vas a escuchar a un adolescente de 13 años destruido por alguien que debía protegerlo y que cargó ese secreto solo durante 50 años. Vas a escuchar a un joven de 20 años escribiendo cartas en una celda de Lecumberri que nunca fueron respondidas. Vas a escuchar a un hombre comprando la casa donde su madre trabajó de sirvienta y recibiendo un no como respuesta. Vas a escuchar a alguien llenando estadios y llorando solo en los camerinos cuando se apagaban las luces. Esa canción no es un himno de amor. Es una pregunta. La misma de siempre. La que nunca fue respondida. ¿Me quisiste, mamá? El mismo silencio en el orfanato. El mismo silencio en Lecumberri. El mismo silencio cuando le regaló la casa. El mismo silencio toda la vida. Pero tal vez ahí está la magia que ningún productor planeó y ningún sello discográfico calculó. Juan Gabriel transformó su pregunta en nuestra pregunta. Su silencio en nuestro silencio. Su victoria en todos los victorias que cada uno carga. Porque todos tenemos uno. Alguien que debió amarnos y no lo hizo. Alguien cuyo silencio todavía resuena en los momentos más callados. Por eso lloramos con Amor Eterno. No lloramos por Juan Gabriel. Lloramos por nosotros. Por nuestra propia pregunta sin respuesta. Y él lo sabía. Por eso nunca dejó de cantar. Para que en esas canciones nadie estuviera tan solo como él. El niño que nadie quiso nos enseñó a todos a no estar solos. Esa es su respuesta. Ese es su amor eterno. Si esta historia te llegó de verdad, no te la quedes solo para ti. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Con alguien que conozca esa soledad. Con alguien que también tenga su propia pregunta sin respuesta. Y suscríbete al canal.
La próxima semana viene otra historia que nadie se atreve a contar completa. Nos vemos ahí.